Ok, vamos a iniciar. Em, Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Claudia Campero. Yo soy coordinadora de justicia climática con la organización que se llama Conexiones Climáticas. Hemos estado trabajando de manera activa y colectiva en un espacio que se llama Ballenas o Gas, acerca de la amenaza que existe para el Golfo de California de infraestructura, de lo que se llama gas natural licuado, se abrevia GNL, y que pues implica una serie de riesgos que vamos a detallar hoy, sobre todo en sus aspectos económicos. Como el nombre lo indica, Ballenas o Gas eh, ha destacado la problemática para las ballenas, los riesgos que representan las colisiones con grandes embarcaciones en un espacio que hoy en día es pues de privilegio, de gran diversidad. Entonces, esta conversación la hemos impulsado ya desde hace varios meses, y hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos en otro aspecto, en otra problemática de los impactos del GNL, que tiene que ver con los daños económicos que puede significar al país completo y también a lo que son las economías locales del Golfo de California. Entonces, sin más, le paso la palabra a Pablo Montaño, quien es el director de Conexiones Climáticas, para que nos dé una breve introducción. Gracias, Claudia, y gracias a todas y todos por sumarse y a nuestros panelistas, a Clark y a Thomas. Muchas gracias por sumarse también. Pues quería nada más dar una breve introducción. Como ya dijo Claudia, hemos estado hablando mucho sobre gas natural licuado desde Conexiones Climáticas, desde la coalición de Ballenas o Gas, posicionando los peligros, las amenazas que tiene esta potencial industria en nuestro país para temas de biodiversidad, para temas de impactos a la salud, de medio ambiente. Sin embargo, hemos hablado poco del impacto que esto podría tener a nivel económico, ¿no? Además de ser esta una amenaza climática sumamente importante, diríamos que la amenaza con mayor potencial de impacto y de daño en este momento en nuestro país. También estamos viendo que va a tener impactos económicos, ¿no? Y esto lo queremos dialogar el día de hoy con nuestros compañeros, con Clark y con Thomas, desde dos perspectivas. Uno, este reporte, este trabajo que ya se trabajó desde AIFA, para medir, para evaluar los impactos económicos que tendrá la industria del gas natural licuado en nuestro país. Y por otro lado, con Thomas Kuhl, que nos acompaña de Freeport, Texas, para hablar en viva voz, digo, en primera persona, desde su testimonio, cuáles son los impactos de cómo se viven las economías locales cuando llega una industria como la del GNL, la del gas natural licuado. Entonces, pues bueno, esperemos que esto nos dé algo de luz sobre una amenaza nueva en nuestro país. Sabemos cómo se ven los gasoductos, sabemos cómo se ven las termoeléctricas, las refinerías, pero no sabemos qué pasa cuando llega la industria del gas natural licuado, y es lo que queremos prevenir. Así que agradecemos el interés y que tengamos tantas personas creadoras y periodistas en este espacio. Sin más, aquí lo dejo para que podamos pasar con nuestros ponentes. Así que adelante, Clau. Gracias, Pablo. Em, pues para nosotros es un privilegio tener aquí a Clark Williams Derry. Él es un investigador de AIFA, que siempre me cuesta trabajo pensar en las siglas en español e inglés, pero para decir quién es AIFA, es un instituto de economía energética y análisis financiero. Es una organización que hace un trabajo de investigación muy, muy importante, que nos ayuda a informar de los riesgos que tiene la industria. Entonces, sin más, muchísimas gracias por estar aquí, Clark. Te escuchamos. Great. I will be speaking in English. I apologize, my Spanish isn't Ok, good muy bien. Voy a enough estar hablando en inglés porque mi to español do a no es presentation suficientemente in bueno para Spanish. hacer una I'm presentación going en to share español. my screen, and Voy a thank you compartir very mi much for pantalla y muchas having me gracias a todos por today. tenerme aquí el día de ahora. Let me know if people can let me know that they can Por see my favor, screen. Is that asegúreme que puedan ver la pantalla. gonna get a thumbs up? Sí. ¿Sí? Great, wonderful, Ok, thank you. muchas gracias. So I want to do a few things Entonces, here today. quiero hacer unas I cuantas cosas aquí el día de hoy. I have three
big points Tengo that I dos want to puntos get muy grandes across. The first is que I want quiero to talk a little bit recalcar. about some of the basic facts Lo primero about es LNG so uno that de everyone on this call los puntos has claves a básicos common de gas understanding LNG, para of que what todos we're los que estén talking aquí about. tienen The second thing I want to una do idea is to muy básica. discuss La segunda cosa que why quiero hacer the es U.S. discutir, hablar gas sobre por industry, qué why the U.S. la LNG industria industry de is LNG targeting americana Mexico, se está enfocando and en targeting Mexico México specifically. y And what is it específicamente about the Mexican Pacific qué es lo Coast que that tiene makes la it such costa an attractive target mexicano-pacífica for que the hace U.S. gas industry? un punto And the focal third thing I para la want to do industria is to petrolera explain americana. some Y of the la tercera cosa que quiero economic hacer and es explicar financial risks uno de los riesgos that financieros y LNG poses económicos to que el Mexico, and LNG why LNG may not be a puede good ser match para for México y por Mexico's qué economic needs. estas So necesidades let me start no out by pueden talking ser about el just a mejor few ajuste basic para México facts en about referencia a lo LNG, económico. Unos just so conceptos básicos we're all on sobre the el gas same LNG, page. más para que estemos todos So en la misma sintonía. LNG is really just ordinary natural La gas LNG no es that cualquier gas has natural been que ha purified, sido purificado, pressurized, and chilled que ha to sido turn it into a purificado, liquid. Because presurizado y it's this enfriado para special convertirse en un substance. líquido. It is just No es ordinary una natural gas sustancia that's been especial, cooled es down to simplemente gas negative natural 160 degrees in order to turn it into a liquid. para hacerlo un líquido. Major LNG plants, sort of the commercial scale LNG plants we're talking about, Las tend to be plantas enormous grandes son muy enormes, industrial facilities that instalaciones cost industriales que billions of cuestan dollars miles de to millones de build dólares and para construir construct. These y are construir. often Estas son plants that take a considerable amount of space plantas and que require a necesitan lot of mucho espacio y que money necesitan to mucho get them off the dinero ground. para arrancarlas. Once natural gas Una vez que el gas is natural esté liquefied, it can be put into liquificado, specialized container vessels like the one we see here. These boats can es go, transportado en este tipo take de the barcos que gas ven aquí. anywhere in the world, but the primary targets or the primary destinations or importers are in Europe or in No puedo Asia. ir. And in those destination markets, LNG is usually just regasified, Y por lo turned general, back from a liquid into a gas, and used the way ordinary natural gas is used. It's used as in industry. It's used as a feedstock for petrochemical plants, or it's used to generate electricity, or it goes into people's homes y esto está for use entrando in home heating or cooking or businesses. It's just ordinary natural gas that gets regasified in the destination markets. So why is it ¿por that qué es the Mexican Pacific Coast que la is costa such mexicana a Pacífico target es for the U.S. LNG industry and está tanto en la U.S. mira de gas la industry? industria Why is there LNG so much de Estados interest Unidos? in ¿Por qué hay tanto Mexico interés right now? en México The ahorita? real reason is just geographic. La razón Right real now, es la all of the geografía. U.S. Ahorita, LNG todas las terminals terminales de LNG de Estados Unidos the ones that are currently operating in the están U.S. are on the operando Atlantic actualmente, coast. están en la So that costa includes a atlántica. few on the eastern coast of Entonces, the eso U.S. incluye algunos and en el costo oeste many de Estados more in Unidos the Gulf of y muchos Mexico, más dentro as I'm sure del Golfo Thomas de México. is very familiar with a lot of these. The Igual que Thomas, These plants have yo very conozco mucho easy de estas. access Estas to plantas tienen Europe. It's muy a fácil relatively acceso short para Europa. destination or Es a un big short destino, trip es un viaje muy fácil, muy to corto Europe. para But Europa, the pero problem for the industry is el that problema para la industria es European de que LNG demand is la not demanda likely to grow europea de very LNG no va a much. crecer It's mucho. kind of, I don't want to say Es, it's stopped growing entirely, paró but de even with crecer, the de problems expandirse that ese Europe mercado, has been pero aún así, experiencing in the con los wake of the mercados Ukraine crisis, Russia's que se invasion, experimentan Europe's en turn away Ucrania, from Russian gas, it does not look los like problemas con European Rusia, no LNG parece demand que is likely la to grow demanda de in the long LNG haul. va a crecer a largo plazo. Really, the source of En realidad, growth la in the fuente de global crecimiento LNG market está is dentro del likely to mercado de la be, LNG. if it grows at all, it's going to probably be in Asia. Si crece mucho, va a estar Not dentro del just, mercado not so asiático, much the developed economies of no tanto Asia, en las like Japan and South economías Korea, desarrolladas but en more the Asia como developing Japón, economies. pero más bien en las China, economías que South están en Asian desarrollo countries como like China, India, India, Southeast Asian countries like Vietnam. A Vietnam. lot of these places are Muchos de esos places where the países U.S. LNG son industry would lugares donde la love to get industria access, americana del but LNG it's a longer le trip. You encantaría either have to meterse go allí, through the Panama Canal, pero which tienen que is pasar por el canal de Panamá, getting through the canal is canal de expensive, Panamá, y eso and es sometimes there are caro, y delays muchas in getting veces through the hay canal retrasos because of para climate pasar por ahí change. en base So it's al just a cambio, long a trip los to get to cambios de Asia los climas. from the U.S. Es East un viaje Coast. muy largo
las costas americanas. The U.S. LNG industry might try to target, and in some cases it La actually industria has americana de made LNG puede ser que se tentative steps enfoquen towards looking at port cities en agarrar on the West Coast. ciudades portuarias But dentro del there costa is este, no pero space at most of the no hay ningún major espacio ports on the U.S. dentro West de Coast los for an puertos LNG terminal. Again, these are para un enormous terminal facilities. They de take many, LNG. many Son acres of instalaciones muy land, grandes, a necesitan lot of muchas land, hectáreas and de tierra, most of the major de terreno, ports, Los y la Angeles, mayoría de los Long puertos, Beach, Long Beach, Los San Ángeles, San Francisco, even Francisco places like Seattle, y lugares como Portland, Seattle they don't have no tienen space espacio for suficiente a new LNG para terminal. una nueva terminal. And in addition, Y a adicionalmente, lot of these LNG terminals, muchos de estos terminales well, they can be terrorist targets. They can pueden explode. ser, We already saw an explosion of one major U.S. plant pueden in ser in pro- the propuestos Gulf of ataques de Mexico. terroristas, pueden And in explotar. heavily populated areas, the public does not want to Los have van a an poner en LNG lugares terminal muy near them. muy And populados, so a poblados. lot of these proposals or potential proposals for building LNG terminals in the western U.S. would be stopped by public opposition. Now, the Pacific coast of Mexico does have some deep water ports in México sí relatively tiene unpopulated areas, but it has another geographic advantage as well estos espacios for the disponibles U.S. gas y tiene industry, is ventajas that it is geográficas, relatively close to the y esa es Permian de que está Basin. muy cerca a Permian la Basin cuenca is a permiana, major oil Permia. and gas producing basin Y in es una Texas cuenca que and New Mexico. produce And it's a mucho, place where there's a lot of mucho gas dentro de cheap Texas y Nuevo gas. México. Y es un lugar donde hay mucho gas It barato. is the Permian Basin produces so Esta much cuenca gas that often it's considered kind of an produce unwanted tanto gas byproduct que of muchas oil. veces se It sells considera at que very low es un producto prices, que and no, it nadie lo has quiere y se historically sold vende very low prices. It's muy been a barato. place where the industry has been flaring gas Y that es un doesn't lugar want to sell donde anymore ha because estado, maybe it can't even get access to the market. se han estado So deshaciendo ese tipo de gas porque no what lo this quieren dentro del means mercado. is that Entonces, lo que eso one of the significa large es de growing que gas producing basins una de has las cuencas relatively que easy produce más access to the gas Mexican coast. está So ubicada muy just to cerca sum it up, a la the costa Pacific coast mexicana. Entonces, Pacific coast in general offers a shorter voyage to la, Asia that the la U.S. costa LNG mexicana and U.S. en gas general industry es más want corto, access to. en resumen, The a los ports mercados on que the quieren tener acceso. U.S. West Coast are not Y los puertos de la good costa matches for oeste LNG de because there's Estados not Unidos port no son space, buenas, because there's public opposition. no son buenas para Mexico does have Estados deep Unidos water porque no tiene ports in espacio, relatively y México sí unpopulated tiene areas, puertos de aguas profundas and en the zonas Pacific coast of Mexico despobladas. is close enough to the Permian Basin that it makes it economically Y attractive to está ship gas from the suficientemente cerca Permian a la cuenca to pérmica para que some sea of the atractivo para exploiting las locations petroleras on the coast of americanas. Mexico. Okay, let's get Muy into bien. the real meat of this discussion, which is Entonces the vamos a ver risks el that tema LNG real poses que tiene to que ver con qué riesgos particularly representa Mexico's el economy. gas The first no big licuado. risk is El primero that es los more precios LNG exports volatiles. Tiene que can ver con que cause más prices of exportaciones de natural gas gas to LNG become more pueden causar That is, que as el North precio se America convierta en más exports volátil, que eso tiene que ver en que a medida gas, que we are Estados Unidos importing exporta more más price gas, volatility. estamos importando más The volu- North vola- American volu- gas system is to a large extent integrated. volatilidad del mercado. Most of Mexico's La gas mayoría de comes del from gas the de United México viene de States, Estados Unidos, and the prices that y are los paid in the precios United States for que se gas pagan en are Estados equal to the Unidos prices that are paid in Mexico for gas. muy Now, comúnmente están up asociados con lo que until se paga en fairly México, recently, están there's no relacionados de forma connection or directa. very little connection Hasta hace between North poco America's había muy gas system poca relación and entre global sistemas price trends. de gas But de Estados because Unidos, we are starting to export more pero and more of our gas into the global a medida market que in the estamos form of exportando más gas a LNG, nivel we are mundial starting to en la forma del import the LNG, volatility estamos a importar la of that market volatilidad into our de own gas ese prices. mercado hacia nuestros And propios we can precios de see, gas. as Y we've been exporting more gas, podemos darnos there cuenta are que a medida many que hemos kinds of exportado events around the world that can más cause our gas, hay gas prices muchos to spike. And that eventos a nivel includes mundial que cold pueden weather causar in que Europe or in aumenten northern los Asia. precios de gas de los otros. A Eso pipeline tiene que ver con explosion somewhere that suddenly creates a shortfall of gas in a el key clima en market. Asia pueden hacer que International aumente war, like o we saw baje in the el Ukraine precio del and gas Russia dentro del invasion. mercado mundial. Civil Igual conflicts,
que what conflictos happens civiles is that como we can see Ucrania y small Rusia, price lo que spikes pasa es in que podemos ver que aumenten el inter-LNG precio markets, and those en los mercados directly internacionales de filter into the LNG prices y that, eso se that we filtra pay here directamente a in los North precios que America for gastamos gas. aquí en And that problem just Norteamérica gets por el worse the gas. more LNG we Y export. eso, This is a chart showing aquí the vemos una price gráfica of que muestra gas el precio de del gas de in LNG Asia. en Asia. And the circle, the red circle, El círculo rojo represents the representa price spikes that happened el during aumento de precio during Russia's que pasó invasion durante la of invasión de last Rusia stages a Ucrania. in 2021 and 2022. We saw record high prices En for 2021 LNG 2022 in Europe and in Asia, and those filtered vimos into precios directly into históricos higher en prices Europa for y natural Asia. gas in the Y United eso se States, filtró which directamente because the a United States gas provides so más much caro en Mexico's Estados Unidos gas, porque it turns into higher prices for en Mexican base a gas que Estados Unidos consumers también le as provee well. tanto gas a México, So aumenta el precio en that's a México. risk of volatility, Entonces, but there's a ese es un separate riesgo risk, de volatilidad, which pero is también that hay un riesgo por as separado. U.S. Tiene que exports ver more porque en gas, medida que as North Estados Unidos America exporta exports más more gas y a gas, medida que the Norteamérica price of exporta más gas is gas, gradually el going precio to de gas rise. está Now, aumentando poco a the poco. problem Va that a the aumentar. U.S. El fracking problema que Estados industry is Unidos facing right tiene now aquí, is that it is running out la of industria de the fracking, es best de que drilling sites. ya se están When acabando I los say that, mejores sitios para perforar. usually Entonces, the U.S. fracking me industry refiero a esto que targets the best normalmente wells la first, the most industria productive de areas, the ones that fracking have the greatest se supplies enfoca en las of oil and áreas, gas las that mejores áreas primero, can be accessed least expensively. en las áreas que pueden As ser those más baratas productive para wells start to perforar. decline, the industry has to drill new wells, but those tend to be at this point a little less productive than the older wells. Esto So puede ser más companies have to productivo que wait until las prices cuencas más rise in antiguas. order to Entonces, justify drilling these less productive wells. So what really this means is lo the que significa esto es de faster que North America exports entre lo más gas, rápido que the Estados Unidos sooner exporta el prices gas, rise. lo So más rápido we're que aumentan starting los to precios. see Estamos so empezando a we've ver got many analytical shops around the de que hay world muchas tiendas predicting analíticas a nivel higher mundial que prices predicen for U.S. gas. precios This más includes the altos para EIA, it includes the U.S. gas Department of americano. Esto Energy. incluye el They're Departamento de Energía de predicting Estados that Unidos. gas Están prices, natural gas prices will previendo rise que el precio del gas as natural va a North aumentar America exports a more medida and que more of its Estados gas Unidos overseas, exporta just más due y to the más fact gas that we're running through our cheaper reserves of gas faster. al exterior, porque se nos está acabando This el is gas natural más just a rápido. map to sort of show the phenomenon in Aquí es un regional mapa que basins in the muestra U.S. This una de is the las cuencas en Bakken Estados Unidos. Shale, which Aquí is vemos part of el Bakken North Shale. Dakota. The green areas are the most Está por productive Costa del wells, the Norte. wells Lo that have verde es the lo más greatest productivo. concentrations of Son las oil cuencas and más gas in the productivas, ground. las que tienen más But by concentraciones 2020, de most of gas. those green areas had been Para el drilled 2020 la out. mayoría de ellas The habían less sido productive perforadas zones were the ones that were left, the y las ones in zonas red más and the outskirts of the menos peripheral, protegidas son las que quedaban. wells in yellow. Most of the green, the good stuff, is La long mayoría since de la gone, verde and the industry is now left son looking las for drilling más targets productivas in y ya está less buscando en la productive areas. industria And en this is áreas going menos to productivas. gradually raise the Y price eso gradualmente está aumentando el precio that drillers demand in order to de la drill demanda de new los wells. perforadores para poder hacer esto. So Entonces, a third general category of risks una tercera is categoría general de riesgos es que that Mexico's LNG industry la would be industria mexicana de vulnerable LNG to events estará, and actions tendrá outside vulnerabilidad of a eventos Mexico's externos control. So que no estén bajo el obviously, control de these México. LNG terminals in Y obviamente Mexico estas terminales de would be LNG en dependent México almost entirely on dependerán gas coming from the United 100% de States, gas que and viene that de makes these Estados Unidos. terminals Y eso themselves hace que estas vulnerable to terminales sean vulnerables trade wars, commercial guerras conflicts, comerciales, conflictos changes comerciales, in politics in the U.S. We've seen a cambio de lot of política en chaos Estados in Unidos. U.S. Hemos visto policy, muchos trade problemas en la policy recently. política de Estados Unidos. It is like we've already seen sort of examples Ya hemos of visto algunos ejemplos energy being used as a weapon, de trade being energía used as que a está weapon, siendo usada como and una it could be, I don't want to make any particular como una predictions, arma. No but quiero it could predecir nada, be pero very esto easy for puede ser muy fácil for que U.S. politics to turn una política de Estados LNG Unidos into convierta el something that LNG en becomes algo a bargaining chip in a trade war. que se convierta en For una example, herramienta limiting para access guerra to comercial, U.S. por gas in limitar order el to acceso extract al some sort gas of concession from Mexico. americano para extraer That's a concesiones a possibility. I México. don't Esa es una necessarily know that. I don't posibilidad. have any inside information. I don't No know that's tengo going to ninguna happen. But just the fact that conocimiento previo a Mexican eso, LNG pero plants would be es muy común exclusively que pase reliant eso. on the U.S.
creates a policy Ellos vulnerability hacen and a una political vulnerabilidad vulnerability for these plants. política para estas In plantas. addition, Y the aparte, US gas market el is what mercado can be, americano de gas it can be volatile itself due es muy to volátil, extreme muy weather events. We've vulnerable seen this a number of times where al deep clima, freezes will cause donde the el prices to frío spike and causa que actually suba el limit the precio ability of y limita la capacidad gas to be exported from the de que el gas US. sea exportado de Estados Unidos. In summary, an Y en LNG resumen, industry in la Mexico industria would LNG be en México vulnerable to será forces that are muy outside vulnerable Mexico's control. para fuerzas que van a estar I'll say fuera one del other control thing de México. about some of the Diré una local cosa más economic sobre risks, los which riesgos is that económicos, y esos tienen que ver con LNG plants are que las generally plantas LNG associated with disruptions están to asociadas local con economies. And I think interrupciones Thomas can a talk to this as economías well. personales. In many of these Y muchas de estas, plants, the muchas de estas equipment is plantas, actually manufactured el elsewhere. It's equipo manufactured sometimes in other countries se fabrica overseas, en otros brought lugares, on site, often in en otros in países, the U.S. Gulf fuera del Coast. sitio. Por lo general, en Estados Labor is Unidos imported. They will bring workers in from other communities, other van a parts of the traer state or other parts of trabajadores the de country, fuera, de otras partes del estado. and those skilled laborers are the ones who are getting the work, which actually doesn't mean that the local laborers are getting the benefits of No training significa que and los sort of trabajadores locales van a upskilling, or they're not beneficiarse sort of trained del to dinero que do van a the recibir work. los It's often trabajadores. just imported labor that Están comes in. trayendo We think gente de this is likely fuera. to happen in Mexico Esto es lo as que va a well. pasar. Now, of course, in the U.S., communities near some of these LNG plants have been directly affected by pollution, by increased traffic, by all sorts of problems that come along with construction and operation of an LNG plant. They may be getting Puede ser relatively que minimal economic benefits. There's often talk about all this sort of local investment that's going to happen. The reports on the ground say that people who live locally los are reportes not dicen que las seeing personas que the trabajan major aquí a economic nivel local, benefits. In fact, for many of those local muchas de estas economies, economías especially locales, economies that depend especialmente on fishing economías que and dependen en la tourism, pescadería, are actually en la seeing pesca, perdón, declines in están economic viendo declivas profits, in en economic activity, and actividades interruptions, actual y viendo physical interrupciones interruptions in their en operations. In many cases, interrupciones físicas en sus fishermen are operaciones. losing access to Muchas fishing veces grounds los because pescadores están perdiendo they terreno just can't get through they can't get their boats out into the water when there are massive tankers nearby. So this is, I think, a major concern. There's often talk of economic benefits for local communities, but son los beneficios what we've been económicos, seeing in the US pero Gulf is that there are actually economic risks to son los local riesgos communities. también para la comunidad The local. last thing I'll get to here is that, frankly, Lo último que voy a ver aquí world is building es de que too el much mundo LNG está already. construyendo mucho LNG. If you look at this chart, this is a chart showing the expected build-out of Una tabla que LNG está mostrando liquefaction capacity la around the capacidad de world. liquefacción de And LNG a it's nivel mundial. likely that LNG plant capacity is going to grow by about 40% within the next 4 Es muy years, probable maybe que la 5 capacidad years. de LNG crece por It is a 40% en los próximos tremendous 5 años. build-out, the likes of which the world has never seen. And everyone seems to be jumping on the LNG bandwagon. There's every Muchos country seems que like están subiéndose there are new projects in Canada, al gas there are LNG. proposals for Africa, obviously Australia, Hay propuestas para Qatar, the África, US. Qatar, There are Estados many Unidos. places that are trying to build out LNG plants, but the demand may not be there in the end. La demanda no puede ser que And esté what we're seeing ahí in siempre. Europe, Japan, Como and podemos ver South en Korea, Europa, the developed Japón part y of Corea del Sur, the la LNG parte del market, desarrollo del that mercado de demand is not LNG, growing. It's esa not demanda growing no crece, robustly the way no that the crece de la industry has manera been que la hoping. In industria fact, espera in o Japan, one of the major buyers of LNG, we've seen declines. Actually, LNG consumption peaked about a decade ago, and we've seen pudimos ver declining que consumption de since hecho que then. ha caído, está en declive. China's imports of LNG are actually down about 20% year over year. So the major sources of growth that the Entonces industry has las been fuentes counting mayores de on la are industria turning out to be weaker than the industry had hoped. Meanwhile, está, developing es countries, menos. sorry, Entonces, developing countries pero like mientras India, China, los países que están en these countries desarrollo, India, are China, not estos países able to no son pay capaces de expensive pagar prices for precios LNG. caros por China might be able LNG. to China tal vez, because of its pero economy. en base India, a su economía, Pakistan, pero India, Bangladesh, Pakistán, they can. Bangladesh, ellos no And then pueden. the same thing for much of Southeast Asia, the Y Philippines, Vietnam. mismo So para it is el sureste probable with de all Asia. this new LNG coming online that prices are going to fall. And in fact, some plants may Y not be algunas able to plantas run at full capacity.
capacity or maybe turned off entirely as the glut of LNG develops. So this raises a question for many Y esto people sube if una pregunta this para muchas is personas. such a market and oversupply. If there's too much Si hay un LNG, mercado why de is everybody sobredemanda, si hay rushing tanto to build LNG, new plants? The answer is kind of, I'm maybe I'm cynical, but if you actually look at who tal vez sea benefits cínico, pero si from ven construction of quién se LNG beneficia de plants, la it's construcción de las often the plantas de LNG, executives por lo and general son los insiders of the ejecutivos big companies who y are las trying to build personas, them, los or accionistas it's dentro the de las empresas que bankers lo who are están trying to construyendo, o los finance them. banqueros que están tratando They de get rich financiarlos. not so much by Ellos building a successful se project, convierten they just get ricos rich by no porque moving their sea project exitoso el proyecto, to simplemente por completion, by mover getting financing for their el project, by proyecto a un borrowing lugar money que or se getting termine, new por medio de investors or financiar, por medio de stockholders. conseguir Those inversiones, kinds of préstamos, activities, ese tipo de just actividades. finishing the financing is when they get, that's their payday. The payday for the Ese es, insiders is ese es como recibimos when they dinero, build something or when they get approval to build cuando something, construyen algo, not when the project itself is successful. no That's somebody cuando else's sea problem, exitoso. years and years down the road. But in the short term, Pero just a taking out a loan corto is plazo, enough simplemente to get sacar un yourself préstamo es suficiente a fair amount of money. So, just para to conseguir dinero. Entonces, summarize the para economic resumir, risks los that riesgos Mexico económicos faces from LNG. que First puede is enfrentarse México del LNG higher and more el volatile primero prices son precios más for altos natural y gas and for volubles. electricity in Mexico. As we export A medida more que of our gas, exportamos más we de nuestro gas, import volatility, exportamos la we volatilidad import higher prices. y más precios más altos. And the biggest problem here is that Mexico is heavily reliant on gas for its El problema más grande electricity. aquí es que México depende mucho If gas prices spike, Mexican y los electricity precios de prices gas are going to spike as well. suben So the en Estados second Unidos, big también lo van a risk hacer en is México. really El segundo riesgo más grande around es minimal economic benefits to local communities and the impacts of LNG y on los local impactos de economies that are LNG. already up and running, like tourism and fishing. Another risk is that LNG in Otro riesgo es Mexico de que el LNG en México será vulnerable to forces outside of vulnerable a Mexico's fuerzas control. fuera Those de can México. include extreme weather events in the U.S., but also Eso tiene que commercial ver con conflicts, climas commercial extremos en conflicts. There's Estados Unidos, lots of different conflictos ways that comerciales. Mexico Hay muchas would maneras be en las que facing risks that it México does not have tendrá any control problemas over. de los que And no then tiene finally, there's control. the Y general finalmente risk están los that riesgos the generales. world is simply building too much LNG right now, Están and some of the construyendo mucho plants or LNG the ahorita y investments algunas that de are las moving plantas forward are likely to y las become inversiones que underutilized están or unprofitable as prices fall. That construyendo is o all I've got haciendo no right now, and son let's turn it redituables. over Esto es lo que tengo to ahorita. Thomas. Vamos a hablar con Thomas We're ahora. gonna do some questions later on. Vamos a hacer preguntas más tarde. Muchas gracias, Clark. Excelente, muy clara tu explicación. Y pues también estoy muy gustosa de que hoy nos acompaña Thomas. Thomas es de I'm very Freeport, happy Texas, today y that nos va a platicar qué ha sido la experiencia en su territorio con estas plantas de GNL que actualmente están en la parte del Golfo de México, allá en donde él vive. Entonces, Tomás, gracias por acompañarnos y te escuchamos. Thank you very much. My name is Thomas muchas Cool. gracias. Mi nombre es Thomas Cool. I'm with the Climate Conversation, Missouri County, Estoy Freeport, Texas, USA. de Texas, Estados Unidos. I was born here in Freeport, Texas. Yo nací en Freeport, Texas. Industry started coming up. Y la popping industria up empezó a llegar in the aquí 20s, desde los 20, 1920s. 1920. Started with one, and it was like a domino effect. One industry after another. Freeport, Texas is surrounded by industry. I come from a Yo fishing vengo de una comunidad, una familia de pescadores. shrimp. Our Pescamos lives, my camarón. fathers, my brothers. Mis padres, mis hermanos, Freeport used to be shrimp capital of the world in the 60s and 70s. exportábamos al mundo en There los were 60 y 70. hundreds of shrimp boats here, fishing boats, whatever you want to call them. Now there is none. Ahora, Not one. Nothing left in this town. ahora no hay menos. LNG even closed down some of our prime fishing grounds in the Gulf of Mexico because they wanted to get the gas out from down below. Y empezamos a exportar
LNG dentro del Golfo de México, y el gas LNG prometió local community, you know, comunidades they got locales. jobs and support and this and that. Esto es lo Well, most of the workers building or working at the plant now are not even from here. y hay unas cosas que no son, una empresa que ni siquiera son de aquí, They're not giving back anything no to son ni de the aquí community. y no regresan nada a la comunidad. Excuse me. There's the explosion here at this LNG plant back in 2022. They're not, don't want to be held accountable for. We had a town meeting at the high school about that explosion. Y Not hubo one expulsión representative from the LNG plant was de las there. plantas de LNG They did not want to be held accountable. y no ayudó a la economía. For it. The pollution that they gave La- off during the explosion. Causa mucho daño en base a esa explosión que You pasó. know, our community is dying. People been dying here. In Se está muriendo la Stillwater gente. since I could remember. Tienen mucho One health enfermedad issue to another. And it's still happening. y aún está I don't know pasando. how I'm still here, but I am. By the grace of God. No sé por qué estoy aquí yo todavía, pero aquí sigo. Gracias a Dios. LNG is bad for our climate. El LNG es malo para nuestros climas. The methane, it just holds the heat. Our climate's heating up. The methane Y se level calienta down, la level temperatura, también is infecta bad. la tierra. Es muy malo. The air pollution, it La, brings is el bad daño ambiental para el aire the human health and the environment. y para el medio ambiente también. The schools, yes, they give to the Las schools, escuelas también. train them and technical to help them get jobs, promising good wages, which yes, they could make good money working at LNG plant, but they fail to Sí se mention puede ganar dinero trabajando the en las health plantas, part about it. pero no te mencionan la parte de salud. And there's going to be all kinds of health issue and even up to death with all the pollutants. It's just, we got to help stop this. It is really bad for the area. Es algo for muy the whole malo. world. Those ships that they transport that liquid natural gas in. La manera de que las transportan en esos barcos, en esos They're barcos taking grandes, time bombs. son bombas de tiempo. Nitrogen is very, very unstable. And it wouldn't take much for one of them to go up and if they explode. Y si esas there's explotan gonna be a lot también, of people va a haber mucha gente really hurt on that. I'm talking about for hundreds of muy miles. dañados That por cientos de millas. It's very unstable. And Es I muy hope that inestable. never happens. Esperamos que eso nunca pase. I got so much to say. I'm just No I tengo don't mucho que know where to decir. start. No sé ni por dónde. Tengo mucho que decir, pero no sé ni I por dónde just empezar. know that Nomás sé que these plants estas plantas are not good. no son buenas. People running the plants. Las personas que I sent Pablo operan las a plantas, video of le mandé a president Pablo un video de un vicepresidente of this LNG plant over here. He's en una fighting planta de LNG for aquí. business development for this Freeport plant. The third one from the top. And he says he talked to people locally. He's Y never él dijo que él habló con personas a nivel local never talked to anybody around here. And then they want to talk about it in an y interview. nadie They wanna habló con él come up in Houston at the Gas and Oil Expo. en la expo de gas y petróleo. Nadie quiso hablar con él. No habló con nadie. No se acercó a nadie. Son simplemente gente que se fija en su chequera. I'm gonna quote this from the Bible. Y yo diré esto de la Biblia. Chapter 6, verse 10. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. Por el amor de dinero. Y es la raíz de todo mal. From the executives to the investors to the bankers. Los inversionistas, los banqueros, Those are the evil ones.
Esas son las personas They're malvadas. not living in this area. Ellos no viven This en el area mundo of que vive Freeport en is esta área. small. 12,000 people population Aquí viven 12,000 personas, ellos no viven aquí. and getting small. Because people are dying here every week. From Las one personas se mueven aquí issue to another. cada semana. And we have to put or try to put a stop to this. And Tenemos not que tratar only de poner un fin a esto. this is probably going to be going on all around the world. Y esto está pasando a nivel mundial en todos lados. We have to fight these people. Tenemos que combatir contra esas personas, pelear contra ellos. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you, Thomas. I'm going to speak in English just to address some questions to you, Muchas Thomas. gracias, Tomás, para hacer Can unas you help preguntas, us Tomás. see or ¿Puedes imagine ayudarnos how was o imaginar Freeport before the cómo industry estaba arrived? Freeport antes de How la did industria, antes de the que llegara? fishing, the shrimp ¿Cómo industry look? cambió Paint la us a industria picture of pesquera? how many ships, how ¿Nos many people worked puedes on this? decir cuántas personas, cuántas embarcaciones? Freeport was awesome. Back in the days, Freeport era muy bonito en ese Freeport entonces. was shrimp capital of the world. In the Era la 16th capital century. mundial del Hundreds, camarón. hundreds of boats. Cientos de barcos venían aquí para pescar durante la temporada. En julio era lo más productivo. Aquí venía desde aquí hasta la Carolina del Norte. Recuerdo que era un niño y bajaba por muchos meses cuando no había escuela en el verano y ayudaba a mi papá y me llevaba a los barcos grandes de los cubanos. Los cubanos llegaban. Go back to Cuba. They'll go tie up to what they call mothership and offload their catch onto the big ships and then get more fuel, Y water. llegaban aquí a Cuba a pescar los cubanos también. Working. It were, like I said, hundreds of boats. When a Cientos storm de comes barcos. in, on this river here, there's so many boats in this river that you could just about cross from boat to boat to get to the other side of the river. But they had to leave a little spot open for one or maybe two boats to slide by. It was booming. Era una here industria muy activa. Estaba una economía muy people activa. were happy. Se veía gente, la gente estaba contenta. We even had fiestas, what we call the blessing of the fleet. Tenemos Every fiestas year. de comida cada año. News media from out of Houston would come down. My father was one year he got top producer of the fleet here at Freeport. 2 other different years, my brother got top producer of shrimping. Y una vez mi hermano agarró el productor del año. For there to be no boat. Y ahora no hay nothing to do nada. with the fishing industry Nada here. que tenga que ver con la industria pesquera aquí. Ya no regresará. Se fue para siempre. ¿Y cómo afectó la industria del LNG esto? ¿Qué fue la operación, los barcos o fue algo que se fue acumulando? ¿Qué podrás decir que fue la conexión entre las instalaciones de la planta del LNG y el problema para los pescadores? Well, you know what, like I said before, LNG shut off one of our prime shrimping ground. It was right on the coast between Texas and Louisiana, about 110 Entre miles. Texas y off. Luisiana We could not drag our nets in them waters. no because it podemos was closed entrar off. al agua LNG porque están could cerrados get porque el at LNG the bottom of the estarían water. el gas dentro del agua, lo Over sacaban here, desde la we've got the facilities profundidad. there coming into Freeport Harbor there. Entonces llegando aquí al Harbor de Freeport, Small, en realidad but big enough for them boats, and it's una just- apertura muy they got pequeña. the money. They got the money behind them, and just Tienen like el all these dinero. other industries around here, Y hay muchas industrias aquí. put a stop to. We're little people. Somos personas muy but we're pequeñas, happy. pero estamos muy contentas. Éramos muy contentas. Thank you, Thomas. Adelante, Clau. Thank you. Muchas gracias, Tomás. Fue muy poderoso tu testimonio y te agradecemos mucho porque precisamente lo que está sucediendo en México, en las zonas donde se está buscando concretar estos proyectos, es que hay mucha desinformación, incluso zonas que serán muy afectadas no conocen a los proyectos ni qué es
lo que se está planeando hacer en sus comunidades. Entonces, necesitamos aprender de lo que ha sucedido en otros sitios y llevar esta palabra para que pues las poblaciones que pudieran ser afectadas por esta clase de industria sepan de qué trata y tengan esta información antes de que los proyectos se concreten. Entonces, te agradecemos mucho acompañarnos hoy. Em, entonces, ahora abriría la palabra a preguntas. Particularmente tenemos la asistencia de compañeras y compañeros de la prensa que nos interesa que nos puedan hacer preguntas. Ahí creo que Susan me estaría ayudando a que podamos ver las preguntas, porque ahorita yo no tengo acceso sí, hay una sección de preguntas, la pueden hacer por escrito, pero también pueden levantar la mano para que les veamos si quieren hacer su pregunta de viva voz. La pueden hacer en español o la pueden hacer en inglés. Sí, Anne, eh, ya listo. Te Eh, escuchamos. Hola, gracias. Trabajo para Le Monde desde México, Le Monde de Francia. Quería hacer una pregunta a Clark. Creo que la voy a hacer en inglés entonces. Um, Thank you. Can you just explain about ¿Puedes the explicar un poco dependency sobre with la Mexico dependencia con between México, US and Mexico? entre Estados Unidos y México? Mexico is already Y México dependent siempre on depende the US en gas, Estados Unidos, if I understand si well. entiendo bien, And y, this plant, especially in y esta Sonora, planta it's específicamente en supposed to be Sonora for exportation. debe The ser para price of the exportación. gas will augment, grow up. Sorry, my English is not so good. In Mexico, En but México, this gas is for pero este exportation. gas So es para I do not exportar. understand why the price will augment in US, No in entiendo por Mexico. qué el precio That's the question. va a afectarse en México también. Yeah, Esa es la that's a pregunta. good question Ok, there. And there are es muy two buena pregunta. Hay different ways dos of diferentes maneras de answering responder that eso. question. The first is that La primera es US and Mexican Estados Unidos y prices México y tend to precios mexicanos. move together. They rise and fall together. When US prices rise, usually the price of gas Cuando in los Mexico precios aumentaron rises en México, more or less in tandem. So, and this is because, essentially there's a single wholesale price hay un for precio gas in the único US called, de it's called gasolina the a Henry Hub mayoreo que se llama price. el And precio the Henry Henry Hub. Hub Ese price, precio de Henry Hub, that is the price that ese es el indicador del basically mercado, que filters básicamente que se into the filtra prices that consumers pay lo for que paga el gas all around the consumidor US. a But nivel Estados it's Unidos. also the price that filters into Pero the Mexican también es el precio economy. que se filtra So a la when economía Mexico buys mexicana. gas, it usually buys Entonces, gas at cuando prices that México are compra linked to the gasolina, Henry Hub price. So I think of it los compra as al precio de sort Henry of Hub. essentially one Entonces, giant básicamente interconnected es market un with mercado prices that grande rise and fall in interconectado. tandem. So Entonces, when we entonces, build new LNG plants, when we cuando construimos plantas actually nuevas de whether LNG, the plants are in the US or in Mexico, we wind up creating the same effects on the overall interconnected gas market. And those two effects y are, one eran is dos efectos as we aquí. export more gas, we Uno, import exportamos más gas, volatility from importamos from the volatilidad overseas market, from the de los global gas mercados market, which is much more volatile de than the otros North American países gas market. It's much more likely to have big price swings due to international conflicts and a variety of other y que factors. dependen de conflictos So internacionales y otros so factores que pueden when influir. Mexico Entonces, cuando exports México gas, exporta gas, it's kind of the same es as básicamente new lo LNG mismo terminals in que the las nuevas US, terminales which de also have the LNG en same Estados effects Unidos, of que tienen el mismo efecto. basically you wind up tying Básicamente our terminan, economy, our gas prices to the global gas price, which is terminan more siendo la volatile. economía. And the second effect El is segundo that, as efecto I said before, es we're running out of cheap se gas. nos está We are acabando el gas gradually barato. exhausting the best and most productive Estamos gas wells in the terminando las US. mejores The cuencas en faster los we Estados Unidos. export, Entonces, the entre lo más sooner rápido que we run through exportamos, the lo cheap gas mejor, and the sooner our lo más prices rise. eficiente que So I don't usamos know if that el gas explains it, but eficiente I mean, y económico, I would y say es this, that así. I mean,
cómo van a subir los precios. No sé si lo expliqué de la manera correcta, pero van a ver uno de estos mismos efectos sobre los precios mexicanos en los proyectos americanos, pero no sé si es el interés de México acelerar la producción o la exportación de gas LNG, porque eso acelera las tendencias de la volatilidad y la aceleración de los precios que ya estamos viendo en base a la acumulación de los gas LNG en Estados Unidos. What will be the best alternative for Entonces, Mexico? ¿cuál sería la mejor To have oportunidad its para own México? gas? Tener su propio gas, Because there is a high dependence porque hay una alta Yes. dependencia en Estados Well, Unidos. so Sí, in my entonces, mind, en there are mi parts punto de vista, of Mexico that would hay be partes de México que very good targets for renewable energy serían generation. That muy is a buenos combination puntos of, in para particular, energía solar renovable, in much of especialmente Mexico, en solar, but also pero storage facilities, también energy storage facilities to help balance out plantas de times almacenaje de when storage energía. isn't, when the sun isn't shining. I feel like there's tremendous potential growth for Creo a que more hay, stable and more independent energy system for hay Mexico by sistemas relying on de solar, energía wind, más storage, estables, renewables that renovables, frankly are not que subject no to están trade sujetas a disruptions. I mean, interrupciones por when you're el cambio, reliant los on cambios, US los gas, intercambios you are de always going to mercado, be cuando subject tenga que to ver lots of things that are outside of con your cosas control. relacionadas a Estados In Unidos, van a my estar mind, sujetas the a muchas smartest cosas que thing to siempre do van a is salir fuera to de control. develop Entonces, an energy en mi system punto that de is vista, resilient es and mejor not reliant desarrollar on un the sistema de US. And energía one of que the no easiest dependa and de cheapest Estados ways Unidos, to y do una de that esas is to maneras transact más is through eficientes es renewables. por medio de energía renovable. Okay, thank you. Thank you very Thank much. you. Muchas gracias, Clark. Agregaría un elemento importante a lo que se está comentando, que es I want to ask la one mayoría important del element gas to what you're que comment. usamos en México, que viene precisamente de Estados Unidos, lo estamos usando a través de gasoductos. Es el gas en su forma gaseosa. Entonces, esto tiene un precio diferente que el GNL, que ya tiene este elemento de volverse líquido para transportarse y se puede vender más caro. Entonces, ahí hay un atractivo a enviarlo más lejos para sacar una mayor ganancia que en los gasoductos donde se vende más barato, ¿no? Entonces, esto es parte de la ecuación y de la conversación de los precios del gas, que serían cada vez más cambiantes, más inciertos. Eh, Hay dos preguntas, Clau, en la Era lo sección de que iba a preguntas. tomar Ah, justamente. perdón. Sofía Poiré pregunta para AIFA. Estoy convencida, tanto desde una perspectiva financiera como gubernamental, de por qué no debería de permitir la expansión de la industria GNL en México. Mi pregunta es, ¿por qué quienes tienen ese poder no tienen esa convicción? Por ejemplo, quienes financian esos bonos por lograr la aprobación de Bonus. proyectos. ¿Por qué financian eso si no es rentable más adelante? Could I ask, is a bono, is that a bond?